Libro quinto. El descenso. Primero. Historia de un progreso en los abalorios negros. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía mientras tanto esa madre que, al decir de las gentes de Montfermeil, parecía haber abandonado a su hija? Después de haber dejado a su pequeña Cosette con los Thénardier, había continuado su camino y había llegado a Montreuil-sur-Mer. Recordemos que era en 1818. Hacía unos 10 años que Fantine había abandonado su provincia. Montreuil-sur-Mer había cambiado de aspecto. Mientras Fantine descendía lentamente de miseria en miseria, su villa natal había prosperado. Hacía 2 años, aproximadamente, que se había producido en ella uno de esos hechos industriales que son los grandes acontecimientos de las comarcas. Este detalle importa y creemos útil desarrollarlo. Casi diríamos subrayarlo. De tiempo inmemorial, Montreuil-sur-Mer tenía como industria especial la imitación del azabache inglés y de las cuentas de vidrio negras de Alemania. Esta industria no había hecho más que vegetar, a causa de la carestía de las materias primas, que redundaba en perjuicio de la mano de obra. En el momento en que Fantine llegó a Montreuil-sur-Mer, habíase operado una transformación inaudita en la producción de artículos negros. Hacia el final de 1815, un hombre, un desconocido, había ido a establecerse en la ciudad y había tenido la idea de sustituir, en esta fabricación, la goma laca por la resina, y para los brazaletes había introducido la soldadura. Estos pequeños cambios habían sido una revolución. Tan pequeños cambios, efectivamente, habían reducido prodigiosamente el precio de la materia prima, lo cual había permitido, primeramente, elevar el precio de la mano de obra, beneficio para la región. En segundo lugar, mejorar la fabricación, beneficio para el comprador. En tercer lugar, vender más barato, triplicando la ganancia, beneficio para el fabricante. De modo que, con una sola idea, se obtenían 3 resultados. En menos de 3 años, el autor de este procedimiento se había hecho rico, lo cual está muy bien, y todo lo había enriquecido a su alrededor, lo cual es mejor. Era forastero en el departamento. De su origen nada se sabía. De sus principios, poca cosa. Se sabía que había llegado a la ciudad con muy poco dinero, todo lo más algunos centenares de francos. De tan pequeño capital, puesto al servicio de una idea ingeniosa, fecundada por el orden y el pensamiento, había sacado su fortuna y la de toda la comarca. A su llegada a Montreuil-sur-Mer, no tenía más que las ropas, el aspecto y el lenguaje de un obrero. Parece ser que la misma tarde en que hacía su entrada en Montreuil-sur-Mer, a la caída de una tarde de diciembre, con el morral a la espalda y el bastón de espino en la mano, acababa de estallar un violento incendio en la casa municipal. Aquel hombre se había arrojado al fuego y había salvado, con peligro de su vida, a 2 niños, que después resultaron ser los hijos del capitán de la gendarmería. Esto hizo que no se pensase en pedirle el pasaporte. Desde entonces se supo su nombre. Se llamaba el tío Madeleine. Libro quinto. El descenso. Segundo. Madeleine. Era un hombre de unos 50 años, que tenía un aire preocupado y que era bondadoso. Esto es todo lo que de él podía decirse. Gracias a los rápidos progresos de esta industria, que él había restaurado tan admirablemente, Montreuil-sur-Mer se había convertido en un considerable centro de negocios. España, que consumía mucho azabache, encargaba cada año pedidos inmensos. Montreuil-sur-Mer, por su comercio, casi hacía competencia a Londres y Berlín. Los beneficios del tío Madeleine eran tales que, al segundo año, pudo ya edificar una gran fábrica, en la cual había 2 vastos talleres, uno para los hombres y otro para las mujeres. Quien tuviese hambre, podía presentarse allí y estar seguro de obtener pan y trabajo. El tío Madeleine pedía buena voluntad a los hombres, costumbres puras a las mujeres y probidad a todos. Había dividido los talleres con el fin de separar los sexos, y que las muchachas y las mujeres pudieran mantenerse prudentes. Sobre este punto era inflexible. Era el único en el que mostraba cierta intolerancia.
y su severidad estaba tanto más fundada cuanto que Montreuil-sur-Mer era una ciudad de guarnición y las ocasiones de corrupción abundaban. Por lo demás, su llegada había sido un beneficio y su presencia era una providencia. Antes de la llegada del tío Madeleine, todo languidecía. Ahora, todo vivía con la vida sana del trabajo. Una fuerte circulación reanimaba todo y penetraba en todas partes. La holganza y la miseria eran desconocidas. No había bolsillo tan escaso que no tuviese un poco de dinero, ni vivienda tan pobre que no tuviese un poco de alegría. El tío Madeleine empleaba a todo el mundo. No exigía más que una cosa, ser hombre honrado, ser mujer honrada. Según hemos dicho, en medio de aquella actividad de la cual él era la causa y el eje, el tío Madeleine hacía su fortuna. Pero, cosa no poco singular en un hombre dedicado tan solo al comercio, no mostraba que fuera aquel su principal cuidado. Parecía que pensaba mucho en los demás y poco en sí mismo. En 1820, se le conocía una suma de 630.000 francos, colocada a su nombre en Casa Laffitte. Pero antes de ahorrar estos 600.000 francos, había gastado más de 1.000.000, para el pueblo y para los pobres. El hospital estaba mal dotado. Había costeado 10 camas. Montreuil-sur-Mer estaba dividida en ciudad alta y ciudad baja. La baja, donde él vivía, no tenía más que una escuela, mala casucha que se caía a pedazos. Él construyó 2 escuelas, una para niños y otra para niñas. Pagaba de su bolsillo a los 2 maestros una gratificación que doblaba el mezquino sueldo oficial y, al admirarse algunos de esto, les respondió: los 2 primeros funcionarios del Estado son la nodriza y el maestro de escuela. Había creado a sus expensas una sala de asilo, cosa casi desconocida entonces en Francia, y una caja de socorro para los obreros ancianos e inválidos. Como su fábrica era un centro, un nuevo barrio, en el que habitaban un buen número de familias indigentes, había surgido rápidamente a su alrededor. En él había establecido una farmacia gratuita. En los primeros tiempos, cuando le vieron empezar, las buenas almas decían: es un atrevido que quiere enriquecerse. Cuando le vieron enriquecer a la comarca, antes de enriquecerse a sí mismo, las mismas buenas almas dijeron: es un ambicioso. Aquello parecía tanto más probable cuanto que aquel hombre era religioso, y hasta devoto en cierta medida, cosa muy bien vista en aquella época. Todos los domingos, regularmente, iba a oír misa rezada. El diputado del distrito, que por todas partes olfateaba competencias, no tardó en inquietarse por aquella religión. Este diputado, que había sido miembro del cuerpo legislativo del imperio, compartía las ideas religiosas de un padre del oratorio, conocido con el nombre de Fouché, duque de Otranto, de quien era protegido y amigo. A puerta cerrada, se reía quedamente de Dios. Pero, cuando vio al rico fabricante Madeleine ir a la misa rezada de las 7, vislumbró un posible competidor, y resolvió superarle. Tomó un confesor jesuita, y fue a misa mayor y a vísperas. La ambición en aquel tiempo era, en la acepción directa de la palabra, una carrera al campanario. Los pobres se aprovecharon también de aquel terror, tanto como el buen Dios, pues el honorable diputado fundó 2 camas en el hospital, con lo cual se juntaron 12. Sin embargo, en 1819, una mañana corrió la voz por el lugar de que, a propuesta del prefecto y en consideración a los servicios prestados a la comarca, el tío Madeleine iba a ser nombrado por el rey alcalde de Montreuil-sur-Mer. Los que habían declarado ambicioso al recién llegado aprovecharon con satisfacción la oportunidad que todos los hombres esperan para exclamar: «Vaya. No es lo que habíamos dicho». Esta exclamación se repitió por todo Montreuil-sur-Mer. El rumor era fundado. Algunos días después, apareció el nombramiento en el Moniteur. Al día siguiente, el tío Madeleine renunció. En este mismo año de 1819, los productos del nuevo procedimiento inventado por Madeleine figuraron en la exposición de la industria. Después del informe del jurado, el rey nombró al inventor caballero de la Legión de Honor. Nuevo rumor en la pequeña ciudad. Vaya. Es la cruz lo que quería. El tío Madeleine renunció a la cruz. Decididamente, aquel hombre era un enigma. Las buenas almas salieron del paso diciendo:
después de todo, no es más que un aventurero. Como hemos visto, la comarca le debía mucho. Los pobres se lo debían todo. Era tan útil que no se podía menos que llegar a estimarle, y tan afable que no se podía menos que llegar a amarle. Sus trabajadores, en particular, le adoraban, y él admitía esta adoración con una especie de gravedad melancólica. Cuando fue considerado rico, las personas de la buena sociedad le saludaron y en la ciudad se le llamó señor Madeleine. Sus trabajadores y los niños continuaron llamándole tío Madeleine, y era lo que más le hacía sonreír. A medida que iba subiendo, las invitaciones llovían sobre él. La sociedad le reclamaba. Los pequeños salones encopetados de Montreuil-sur-Mer que, por supuesto, durante los primeros tiempos estuvieron cerrados para el artesano, se abrieron de par en par al millonario. Se le hicieron 1000 invitaciones. A todas se negó. Esta vez, incluso, las buenas almas no tuvieron empacho en exclamar, es un hombre ignorante y de baja condición. No se sabe de dónde ha salido. No sabría comportarse entre personas de mundo. Ni siquiera está probado que sepa leer. Cuando se le vio ganar dinero, se dijo, es un negociante. Cuando se le vio renunciar a los honores, se dijo, es un aventurero. Cuando se le vio renunciar al mundo, se dijo, es un bruto. En 1820, 5 años después de su llegada a Montreuil-sur-Mer, los servicios que había prestado a la región eran tan notables, y tan unánime fue el voto de toda la comarca, que el rey le nombró nuevamente alcalde de la ciudad. Renunció una vez más, pero el prefecto no admitió su renuncia. Rogáronle los notables, suplicóle el pueblo en plena calle, y la insistencia fue tan viva que al fin tuvo que aceptar. Observóse que lo que más pareció determinarle fue un apóstrofe casi irritado de una vieja mujer del pueblo, que le gritó desde el umbral de su puerta, un buen alcalde es útil. ¿Quién retrocede cuando puede hacer el bien? Fue la tercera fase de su ascensión. El tío Madeleine se había convertido en el señor Madeleine, y el señor Madeleine se convirtió en el señor alcalde. Libro quinto. El descenso. Tercero. Sumas depositadas en la casa Laffitte. Por lo demás, continuó viviendo tan sencillamente como el primer día. Tenía los cabellos grises, la mirada seria, la tez tostada de un obrero, el rostro pensativo de un filósofo. Llevaba habitualmente un sombrero de anchos bordes, y un amplio gabán de paño grueso, abotonado hasta la barbilla. Cumplía con sus funciones de alcalde, pero, fuera de ellas, vivía solitario. Hablaba a poca gente. Se sustraía a los cumplidos, saludaba de paso, se escabullía pronto, sonreía para ahorrarse el hablar, y daba para ahorrarse el sonreír. Las mujeres decían de él: ¡qué buen oso! Su distracción era pasear por el campo. Comía siempre solo, con un libro abierto ante él, el cual leía. Tenía una pequeña y escogida biblioteca. Le gustaban los libros. Los libros son unos amigos fríos y seguros. A medida que, con la riqueza, aumentaban sus ratos de ocio, parecía que aprovechábase de ellos para cultivar su espíritu. Desde que estaba en Montreuil-sur-Mer, se observaba que, de año en año, su lenguaje se hacía más cortés, más escogido y más suave. Frecuentemente, llevaba consigo un fusil en sus paseos, pero rara vez se servía de él. Cuando así sucedía, por casualidad, tenía un tiro tan infalible que espantaba. Nunca mataba a un animal inofensivo. Nunca tiraba a un pajarillo. Aunque ya no era joven, decíase de él que tenía una fuerza prodigiosa. Ofrecía echar una mano a quien lo necesitaba. Levantaba un caballo, empujaba una rueda atascada, detenía por los cuernos a un toro escapado. Llevaba los bolsillos siempre llenos de monedas al salir, y vacíos al regresar. Cuando pasaba por alguna aldea, los chiquillos desarrapados corrían alegremente detrás de él, y le rodeaban como una nube de mosquitos. Sospechábase que había debido vivir en otro tiempo la vida del campo, porque tenía toda suerte de secretos útiles que enseñaba a los campesinos. Les enseñaba a destruir la cizaña de los trigos, rociando los graneros e inundando las hendiduras del suelo con una disolución de sal común, y a ahuyentar el gorgojo,
suspendiendo en todas partes, en las paredes y techos, en los pajares y en las casas, romero en flor. Tenía recetas para extirpar la neguilla de un campo, y también el tizón, la algarroba silvestre, la cola de zorro y demás plantas parásitas que consumen el trigo. Defendía una conejera contra los ratones solamente con el olor de un pequeño cerdo de barbarie que ponía en ella. Un día, viendo a la gente muy ocupada en arrancar ortigas, miró aquel montón de plantas desarraigadas y ya secas, y dijo: «Están muertas. Sin embargo, serían buenas si se supieran utilizar. Cuando la ortiga es nueva, su hoja es una excelente legumbre. Cuando envejece, tiene filamentos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga sería tan buena como la tela de cáñamo. Picada, la ortiga es buena para las aves. Molida, es buena para los animales de cuernos. La semilla de la ortiga, mezclada con el forraje, da lustre al pelo de los animales. Su raíz, mezclada con sal, produce un hermoso color amarillo. Por lo demás, es un excelente heno que se puede segar 2 veces. ¿Y qué necesita la ortiga? Poca tierra, ningún cuidado, ni cultivo alguno. La semilla cae conforme va madurando, y es difícil de recoger, pero no más. Con poco trabajo, la ortiga sería útil. Se la desprecia, y es dañina. Entonces se la mata. ¿Cuántos hombres se asemejan a la ortiga? Tras un silencio añadió: amigos míos, recordad esto, no hay ni malas hierbas ni malos hombres. No hay más que malos cultivadores. Los niños le amaban, además, porque sabía hacer lindos juguetes con paja y nueces de coco. Cuando veía la puerta de una iglesia con crespones negros, entraba. Buscaba un entierro, como otros buscan un bautismo. La viudez y la desgracia del prójimo le atraían, debido a su gran bondad. Se mezclaba con los amigos afligidos, con las familias enlutadas, con los sacerdotes gimiendo alrededor de un féretro. Parecía que daba gustoso por texto a sus pensamientos aquellas salmodias fúnebres, llenas de la visión de otro mundo. Con la mirada elevada al cielo, escuchaba, con una especie de aspiración hacia todos los misterios del infinito, aquellas voces tristes que cantan al borde del abismo oscuro de la muerte. Ejecutaba multitud de buenas acciones, escondiéndose como si fueran malas. Penetraba a escondidas por las tardes en las casas, y subía furtivamente las escaleras. Un pobre diablo, al volver a su cuchitril, encontraba que su puerta había sido abierta, y algunas veces incluso forzada, en su ausencia. El pobre hombre exclamaba: «Algún malhechor habrá entrado aquí». Entraba, y lo primero que veía era una moneda de oro olvidada sobre un mueble. El malhechor que había entrado era el tío Madeleine. Era afable y triste. El pueblo decía: «He aquí un hombre rico que no tiene el aire envanecido. He aquí un hombre feliz que no tiene aire de contento». Algunos pretendían que era un personaje misterioso, y afirmaban que jamás entraba nadie en su habitación, la cual era una verdadera celda de anacoreta, amueblada con relojes de arena alados y adornados con tibias en cruz y calaveras. Repetíase tanto esto que algunas jóvenes elegantes y maliciosas de Montreuil-sur-Mer fueron un día a su casa y le pidieron: «Señor alcalde, mostradnos vuestra habitación. Dicen que es una gruta». Sonrió y las introdujo inmediatamente en aquella gruta. Quedaron castigadas por su curiosidad. Era una habitación adornada sencillamente con muebles de caoba bastante feos, como todos los muebles de este género, y tapizada con papel de 12 sueldos. Nada pudo chocarles allí, como no fuesen 2 candelabros de forma antigua que estaban sobre la chimenea, y que parecían ser de plata, porque estaban contrastados. Observación llena del ingenio de las pequeñas ciudades. No por ello se dejó de decir que nadie penetraba en su habitación, y que esta era una caverna de ermitaño, un cubil, un agujero, un sepulcro. Murmurábase, también, que poseía sumas inmensas, colocadas en casa Lafite, con la particularidad de que estaban siempre a su disposición inmediata, de tal suerte, añadían, que el señor Madeleine podría llegar una mañana a casa Lafite, firmar un recibo, y llevarse sus 2 o 3 millones en 10 minutos. En la realidad, estos 2 o 3 millones se reducían, como hemos dicho, a 630 o 40.000 francos.
Libro quinto. El descenso. Cuarto. El señor Madeleine de luto. A principios de 1821, los periódicos anunciaron la muerte de Monseñor Myriel, obispo de Digne, apodado Monseñor Bienvenu, y fallecido en olor de santidad a la edad de 82 años. El obispo de Digne, para añadir aquí un detalle que los periódicos omitieron, estaba, cuando murió, ciego desde hacía muchos años, y contento de hallarse ciego porque su hermana estaba a su lado. Digámoslo de paso, ser ciego y ser amado es, en efecto, en este mundo en que nada hay completo, una de las formas más extrañamente perfectas de la felicidad. Tener continuamente a vuestro lado a una mujer, una hija, una hermana, un ser encantador que está ahí porque tenéis necesidad de ella y porque ella no puede pasar sin vosotros, saberse indispensable a quien nos es necesario, poder medir incesantemente su afecto con la cantidad de presencia que nos da, y decirse, puesto que me consagra todo su tiempo, es que tengo todo su corazón. Ver el pensamiento, a falta de la fisonomía, constatar la fidelidad de un ser en el eclipse del mundo, percibir el crujido de un vestido como un ruido de alas, oírlo y venir, salir, entrar, hablar, cantar, y pensar que uno es el centro de esos pasos, de esas palabras, de ese canto, manifestar a cada minuto su propia atracción, sentirse tanto más poderoso cuanto más impedido, llegar a ser en la oscuridad, y por la oscuridad, el astro alrededor del cual gravita este ángel, pocas felicidades igualan a esta. La suprema dicha de la vida es la convicción de que se es amado por sí mismo, digamos mejor, amado a pesar de sí mismo. Esta convicción la tiene el ciego. En esa desgracia, ser servido es ser acariciado. ¿Le falta algo? No. Tener amor no es perder la luz. ¿Y qué amor? Un amor enteramente formado de virtud. No hay ceguera donde hay certidumbre. El alma busca a tientas el alma y la encuentra. Y esta alma encontrada y probada es una mujer. Una mano os sostiene, es la suya. Una boca roza vuestra frente, es su boca. Oís una respiración cerca de vosotros, es la suya. Poseerlo todo de ella, desde su culto hasta su piedad, no ser abandonado jamás, tener esa dulce debilidad que os socorre, apoyarse sobre esa caña inquebrantable, tocar con su mano la providencia, y poder tomarla en los brazos, como un Dios palpable. ¡Qué arrobamiento! El corazón, esa celeste flor oscura, cae en una expansión misteriosa. No se cambiaría esta sombra por toda la claridad. El alma ángel está allí, sin cesar. Si se aleja, es para regresar, se borra como el sueño y reaparece como la realidad. Se siente su calor que se acerca. Hay en ella una efusión de serenidad, de alegría, de éxtasis. Es un rayo de luz en la noche. Y mil pequeños cuidados. Naderías que son enormes en este vacío. Los más inefables acentos femeninos empleados para arrullaros, ISUPLIENDO para vosotros al universo desvanecido. Se es acariciado por el alma. No se ve nada, pero se siente la adoración. Es un paraíso en tinieblas. Desde aquel paraíso, Monseñor Bienvenu había pasado al otro. El anuncio de su muerte fue reproducido por el periódico local de Montreuil-sur-Mer. El señor Madeleine apareció, al día siguiente, vestido de negro, con gasa en su sombrero. Observóse su luto en el pueblo, y se comentó. Aquello dio una luz sobre el origen del señor Madeleine. Concluyeron que tenía algún parentesco con el venerable obispo. Lleva luto por el obispo de Digne, decían en los salones. Aquello realzó mucho al señor Madeleine y le dio súbitamente cierta consideración entre la gente noble de Montreuil-sur-Mer. El microscópico arrabal Saint-Germain de la localidad decidió hacer cesar la cuarentena del señor Madeleine, probable pariente de un obispo. El señor Madeleine se dio cuenta del avance obtenido, porque aumentaron las reverencias que le hacían las señoras viejas y las sonrisas que le dirigían las jóvenes. Una tarde, cierta decana de aquel pequeño gran mundo, curiosa por derecho de ancianidad, se aventuró a preguntarle. ¿Era, acaso, el señor alcalde primo del difunto obispo de Digne? Él dijo. No, señora. Pues,
repuso la viuda. ¿No lleváis luto por él? Es que, en mi juventud, fui lacayo de su familia, respondió. Observaron otra cosa: cada vez que pasaba por la ciudad un pequeño saboyano en busca de chimeneas que limpiar, el señor alcalde le hacía llamar, le preguntaba su nombre y le daba dinero. Los pequeños saboyanos se lo decían unos a otros, y por allí pasaban muchos. Libro quinto. El descenso. Quinto. Vagos relámpagos en el horizonte. Poco a poco y con el tiempo, fueron disipándose todas las oposiciones. Habíanse propalado en un principio contra el señor Madeleine, por esa ley que sufren los que se elevan, injurias y calumnias que después no fueron sino murmuraciones, luego malicias, que por último desvaneciéronse del todo. El respeto llegó a ser cumplido, unánime, cordial, y hubo un momento, en 1821, en que estas palabras, el señor alcalde, fueron pronunciadas en Montreuil-sur-Mer, casi con el mismo acento que las de el señor obispo eran pronunciadas en Digne, en 1815. Desde 10 leguas a la redonda, iban a consultar al señor Madeleine. Terminaba con las diferencias, suspendía los pleitos y reconciliaba a los enemigos. Todos le tomaban por juez de sus derechos. Parecía como que tenía por alma el libro de la ley natural. Aquello fue como un contagio de veneración que, en 6 o 7 años y de más en más, se extendió por todo el país. Un hombre solo, en la población y en el distrito, se libró absolutamente de aquel contagio hiciese lo que hiciese el tío Madeleine, y permanecía rebelde, como si una especie de instinto incorruptible e imperturbable le desvelase e inquietase. Diríase, en efecto, que existe en ciertos hombres un verdadero instinto bestial, puro e íntegro como todo instinto, que crea las simpatías y las antipatías, que separa fatalmente una naturaleza de otra naturaleza, que no vacila, que no se turba, que se calla y no se desmiente nunca, claro en su oscuridad, infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia y a todos los disolventes de la razón, y que, cualquiera que sea la manera en que se formen los destinos, advierte secretamente al hombre perro de la presencia del hombre gato, y al hombre zorro de la presencia del hombre león. A menudo, cuando el señor Madeleine pasaba por una calle, tranquilo, afectuoso, rodeado de las bendiciones de todos, acontecía que un hombre de alta estatura, vestido con un gabán color gris hierro, armado con un grueso bastón y tocado con un sombrero calado, se volvía bruscamente detrás de él y le seguía con los ojos hasta que desaparecía, cruzando los brazos, moviendo levemente la cabeza y levantando los labios hasta la nariz, especie de gesto significativo que podría traducirse por: ¿pero quién es este hombre? Estoy seguro de haberle visto en alguna parte. De todos modos, a mí no me engaña. Este personaje grave, de una gravedad casi amenazadora, era de los que, por rápidamente que se les vea, llaman la atención del observador. Llamábase Javert y era policía. Desempeñaba, en Montreuil-sur-Mer, el cargo penoso, pero útil, de inspector. No había visto los principios de Madeleine. Javert debía al cargo que ocupaba la protección del señor Chaboillet, el secretario del ministro de Estado, conde de Anglès, entonces prefecto de policía en París. Cuando Javert llegó a Montreuil-sur-Mer, la fortuna del gran fabricante estaba ya hecha, y el tío Madeleine era ya el señor Madeleine. Algunos oficiales de policía tienen una fisonomía particular, que se complica con un aspecto de bajeza mezclado con cierto aire de autoridad. Javert tenía esta fisonomía, menos la bajeza. Tenemos la convicción de que si las almas fueran visibles a los ojos, se vería distintamente esa cosa extraña que en cada uno de los individuos de la especie humana corresponde a alguna de las especies de la creación animal. Y podría entonces conocerse fácilmente esa verdad, apenas entrevista por el pensador, desde la ostra hasta el águila, desde el puerco hasta el tigre, todos los animales están en el hombre, y cada uno de ellos está en un hombre. Algunas veces, incluso muchos de ellos a la vez. Los animales no son sino las figuras de nuestras virtudes y de nuestros vicios, errantes ante nuestros ojos, los fantasmas visibles de nuestras almas. Dios nos los muestra para hacernos reflexionar. Como los animales no son más que sombras, Dios los ha hecho educables en el sentido completo de la palabra. ¿Para qué?
Por el contrario, teniendo nuestras almas un fin que les es propio y siendo realidades, les ha dado Dios inteligencia, es decir, que las ha hecho susceptibles de educación. La educación social bien entendida puede sacar siempre de un alma, cualquiera que sea, toda la utilidad que contenga. Dicho esto desde el punto de vista concreto de la vida terrestre aparente, y sin prejuzgar la cuestión profunda de la personalidad anterior y ulterior de los seres que no son el hombre. El yo visible no autoriza en modo alguno al pensador a negar el yo latente. Una vez hecha esta reserva, continuemos. Ahora, si por un momento se admite con nosotros que en todo hombre hay una de las especies animales de la creación, nos será fácil decir lo que era el inspector de policía Javert. Los campesinos asturianos están convencidos de que en cada camada de loba nace un perro, al cual mata a su madre, porque si no, tan pronto como llegara a hacerse mayor, devoraría a los otros pequeños. Dótese de un rostro humano a este perro, hijo de una loba, y tendremos a Javert. Javert había nacido en una prisión, de una echadora de cartas cuyo marido estaba en las galeras. Cuando hubo crecido, pensó que se hallaba fuera de la sociedad, y desesperó de no poder entrar nunca en ella. Observó que la sociedad mantiene irremisiblemente fuera de ella a dos clases de hombres, los que la atacan y los que la guardan. No tenía elección sino entre una de estas dos clases. Al mismo tiempo, sentía dentro de sí cierto fondo de rigidez, de regularidad y de probidad, complicado con un odio indecible hacia esta raza de bohemios de que descendía. Entró en la policía. Prosperó. A los 40 años era inspector. En su juventud, había estado empleado en los presidios del mediodía. Antes de seguir, entendámonos sobre la expresión rostro humano, que antes hemos utilizado a propósito de Javert. El rostro humano de Javert consistía en una nariz chata, con dos profundas ventanas hacia las cuales bajaban, campeando en sus dos carrillos, dos enormes patillas. Impresionaba desagradablemente la primera vez que se veían estas dos selvas y estas dos cavernas. Cuando Javert sonreía, lo cual era raro y terrible, sus delgados labios se separaban y dejaban ver no solamente sus dientes, sino también sus encías, y alrededor de su nariz se formaba un pliegue abultado y salvaje, como el hocico de una fiera. Javert serio era un dogo. Cuando reía, era un tigre. Por lo demás, poco cráneo, mucha mandíbula, los cabellos escondiendo la frente y cayendo sobre las cejas, entre los dos ojos un frunce central permanente, como una estrella de cólera, la mirada sombría, la boca recogida y temible, el aire de mando feroz. Este hombre estaba compuesto de dos sentimientos muy simples y relativamente muy buenos, pero que hacía casi malos a fuerza de exagerarlos, el respeto de la autoridad, el odio a la rebelión. Y a sus ojos, el robo, el asesinato, todos los crímenes, no eran más que formas de rebelión. Envolvía en una especie de fe ciega y profunda todo lo que tiene una función en el Estado, desde el primer ministro hasta el guardia campestre. Cubría de desprecio, de aversión y de asco todo lo que había franqueado alguna vez el umbral legal del mal. Era absoluto y no admitía excepciones. Por una parte, decía, el funcionario no puede engañarse. El magistrado no se equivoca nunca. Por otra parte decía, estos están irremediablemente perdidos. Nada bueno puede salir de ellos. Compartía plenamente la opinión de los espíritus extremos, que atribuyen a la ley humana el poder de hacer, o, si se quiere, de descubrir diablos, y que ponen un estigio en lo más bajo de la sociedad. Era estoico, serio, austero, soñador triste, humilde y altivo, como los fanáticos. Su mirada era una barrena. Era fría y atravesada. Toda su vida se compendiaba en estas dos palabras, ver y vigilar. Había introducido la línea recta en lo más tortuoso que hay en el mundo. Tenía conciencia de su utilidad, la religión de sus funciones, y era espía como si es sacerdote. Desgraciado el que caía en sus manos. Hubiera detenido a su padre al escaparse del presidio, y denunciado a su madre al huir de la prisión. Lo hubiera hecho con esa especie de satisfacción interior que da la virtud. Añadamos a esto que llevaba una vida de privaciones, de aislamiento, de abnegación, de castidad. Jamás una distracción. Era el deber implacable,
la policía comprendida como los espartanos comprendían a Esparta, una vigilancia inexorable, una honestidad feroz, un espía marmóreo, bruto injertado en Vidocq. Toda la persona de Javert expresaba al hombre que espía y que se oculta. La escuela mística de Joseph de Maistre, que en aquella época sazonaba con una alta cosmogonía los periódicos llamados ultras, hubiera dicho indudablemente que Javert era un símbolo. No se divisaba su frente, que desaparecía bajo su sombrero. No se divisaban sus ojos, que se perdían bajo las cejas. No se divisaba su mentón, que se introducía en la corbata. No se divisaban sus manos, que se quedaban en las mangas. No se divisaba su bastón, que llevaba bajo su gabán. Pero, cuando llegaba la ocasión, veíase de pronto salir de aquella sombra, como de una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, un mentón amenazador, unas manos enormes y un garrote monstruoso. En sus momentos de ocio, que eran poco frecuentes, aunque odiaba los libros, leía. Lo cual hacía que no fuera completamente iletrado. Aquello se reconocía en cierto énfasis que había en sus palabras. No tenía vicio alguno, lo hemos dicho ya. Cuando estaba contento de sí mismo, se concedía un polvo de tabaco. Tal era el lazo que le unía a la humanidad. Se comprenderá sin dificultad que Javert era el espanto de toda esa clase que la estadística anual del Ministerio de Justicia designa, personas sin oficio conocido. El nombre de Javert los ponía en fuga con solo ser pronunciado. La aparición del rostro de Javert los petrificaba. Tal era este hombre formidable. Javert era como un ojo siempre fijo en el señor Madeleine. Ojo lleno de sospechas y de conjeturas. El señor Madeleine llegó al fin a advertirlo, pero pareció que aquello era insignificante para él. No hizo ni una sola pregunta a Javert, ni le buscaba ni le evitaba. Soportaba, sin aparentar enterarse, aquella mirada incómoda y casi pesada. Trataba a Javert como a todo el mundo, con bondad y soltura. Por algunas palabras sueltas, escapadas a Javert, se adivinaba que había buscado secretamente, con esa curiosidad propia de la raza y en donde entra tanto instinto como voluntad, todas las huellas y antecedentes que el tío Madeleine hubiera podido dejar lejos. Parecía saber, y a veces decía, con palabras embozadas, que alguien había recogido informes determinados en cierta región, sobre cierta familia que había desaparecido. Una vez dijo, hablando consigo mismo, creo que le he cogido. Luego, se quedó pensativo durante 3 días, sin pronunciar palabra. Parecía que el hilo que había creído coger se había roto. Por lo demás, y este es el correctivo necesario al sentido demasiado absoluto que algunas palabras pudiesen presentar, nada puede haber verdaderamente infalible en una criatura humana, y es propio del instinto precisamente el confundirse, andar descaminado, desorientado. Sin esto, sería superior a la inteligencia, y la bestia poseería mejor luz que el hombre. Javert estaba evidentemente desconcertado, en algún modo, por el aspecto natural y la tranquilidad de Madeleine. No obstante, un día su extraña manera de ser pareció impresionar a Madeleine. Veamos en qué ocasión. Libro quinto. El descenso. Sexto. El tío Fauchelevent. El señor Madeleine pasaba una mañana por una callejuela sin empedrar de Montreuil-sur-Mer. Oyó un ruido y vio un grupo a poca distancia. Se acercó. Un viejo, llamado Fauchelevent, acababa de caer bajo su carreta, cuyo caballo se había desplomado. Este Fauchelevent era uno de los raros enemigos que aún tenía el señor Madeleine en aquella época. Cuando Madeleine llegó a la ciudad, Fauchelevent, antiguo tabelión, campesino casi letrado, tenía un comercio que empezaba a decaer. Fauchelevent había visto cómo aquel sencillo obrero se enriquecía, mientras él, dueño, se arruinaba. Aquello le había llenado de envidia, y había hecho cuanto había podido, en toda ocasión, para perjudicar a Madeleine. Luego, había llegado a la ruina y, viejo, no quedándole más que un carro y un caballo, y estando además sin familia y sin hijos, habíase hecho carrero para poder vivir. El caballo tenía rotas las 2 patas, y no se podía levantar. El anciano estaba apresado entre las ruedas.
La caída había sido tan desgraciada, que todo el peso del carruaje, que iba muy cargado, gravitaba sobre su pecho. El tío Fauchelevent lanzaba lastimeros ayes. Habían tratado de sacarle de allí, pero en vano. Un esfuerzo desordenado, una ayuda mal entendida, un movimiento en falso, podía acabar con él. Era imposible liberarle de otro modo que no fuera levantando el carruaje. Javert, que había llegado en el momento del accidente, había enviado a buscar un gato. Llegó el señor Madeleine. Se apartaron con respeto. ¡Socorro!, gritaba el viejo Fauchelevent. ¿No habrá alguien tan bueno que quiera salvar a este viejo? El señor Madeleine se volvió hacia los asistentes. No hay un cric. ¿Han ido a buscar uno?, respondió un campesino. ¿Cuánto tiempo tardarán en traerlo? Han ido a Flachot, donde hay un herrador, pero tardarán un buen cuarto de hora. Un cuarto de hora, exclamó Madeleine. Había llovido la víspera, el suelo estaba húmedo y la carreta se hundía en la tierra a cada instante y comprimía cada vez más el pecho del viejo carretero. Era evidente que antes de 5 minutos tendría las costillas rotas. Es imposible esperar un cuarto de hora, dijo Madeleine a los campesinos que miraban. No hay más remedio. Pero entonces ya será demasiado tarde. ¿No veis que la carreta se hunde? Gran Dios. Escuchad, continuó Madeleine, hay aún bastante sitio debajo de la carreta para que un hombre se deslice y la levante con su espalda. Bastará medio minuto para que se saque a este hombre. ¿Hay alguien que tenga riñones y corazón? Hay 5 luises de oro a ganar. En el grupo nadie se movió. 10 luises, dijo Madeleine. Los asistentes bajaron los ojos. Uno de ellos murmuró. Muy fuerte habría de ser. Y, además, se corre el peligro de quedar aplastado. Vamos, dijo nuevamente Madeleine. 20 luises. El mismo silencio. No es buena voluntad lo que les falta, dijo una voz. El señor Madeleine se volvió y reconoció a Javert. No le había visto, al llegar. Javert continuó. Sería preciso ser un hombre terrible para hacer la proeza de levantar una carreta como esta con la espalda. Luego, mirando fijamente al señor Madeleine, prosiguió, recalcando cada una de las palabras que pronunciaba. Señor Madeleine, no he conocido más que a un hombre capaz de hacer lo que pedís. Madeleine se estremeció. Javert añadió, con aire de indiferencia, pero sin apartar los ojos de Madeleine. Era un forzado. Ah, dijo Madeleine. Del presidio de Tolón. Madeleine se puso pálido. No obstante, la carreta continuaba hundiéndose lentamente. El tío Fauchelevent gritaba y aullaba. Me ahogo. Se me rompen las costillas. Un cric. Cualquier cosa. Ah. Madeleine miró a su alrededor. ¿No hay nadie que quiera ganarse 20 luises y salvar la vida a este pobre viejo? Ninguno de los asistentes se movió. Javert continuó. No he conocido más que a un hombre que pudiera reemplazar a un cric. Era ese forzado. Ah, que me aplasta, gritó el viejo. Madeleine levantó la cabeza, encontró la mirada de halcón de Javert fija aún sobre él, miró a los aldeanos y sonrió tristemente. Luego, sin pronunciar una palabra, cayó de rodillas y, antes de que la multitud hubiera lanzado un grito, estaba debajo de la carreta. Hubo un momento pavoroso de expectación y de silencio. Vieron a Madeleine pegado a la tierra bajo aquel peso espantoso, tratando 2 veces, en vano, de acercar sus codos a sus rodillas. Le gritaban. Tío Madeleine, retiraos de allí. El mismo Fauchelevent le dijo. Señor Madeleine, marchad. Es preciso que muera, ¿ya lo veis? Dejadme. Vais a ser aplastado vos también.
Madeleine no respondió. Los asistentes jadeaban. Las ruedas habían continuado hundiéndose y era ya casi imposible que Madeleine saliese de debajo del carro. De pronto, vieron conmoverse la enorme masa, la carreta se levantaba lentamente y las ruedas salieron casi de los surcos. Oyeron una voz ahogada que gritaba: «Pronto, ayudad». Era Madeleine, que acababa de hacer el último esfuerzo. Todos se precipitaron. La abnegación de uno solo había dado la fuerza y el valor a 20. La carreta fue levantada por 20 brazos. El viejo Fauchelevent estaba salvado. Madeleine se levantó. Estaba lívido, aunque chorreando sudor. Sus ropas estaban destrozadas y cubiertas de barro. Todos lloraban. El anciano le besaba las rodillas y le llamaba el buen Dios. Él tenía sobre el rostro una extraña expresión de sufrimiento feliz y celeste, y fijaba su mirada tranquila sobre Javert, quien seguía mirándole. Libro quinto. El descenso. Séptimo. Fauchelevent se hace jardinero en París. Fauchelevent se había dislocado la rótula en su caída. Madeleine le hizo transportar a una enfermería que había establecido para los obreros, en el mismo edificio de su fábrica, y que estaba atendida por 2 hermanas de la caridad. Al día siguiente, el viejo encontró un billete de 1000 francos sobre la mesita de noche, con una nota escrita por Madeleine: «Os compro vuestra carreta y vuestro caballo». La carreta estaba rota y el caballo muerto. Fauchelevent se curó, pero su rodilla quedó anquilosada. El señor Madeleine, con la recomendación de las hermanas y del párroco, hizo colocar al buen hombre, como jardinero, en un convento de mujeres del barrio Saint-Antoine, en París. Algún tiempo después, el señor Madeleine fue nombrado alcalde. La primera vez que Javert vio al señor Madeleine revestido con la banda que le daba completa autoridad en la población, experimentó esa especie de estremecimiento que sentiría un mastín que olfatease un lobo bajo los vestidos de su amo. A partir de aquel momento, le evitó todo cuanto pudo. Cuando las necesidades del servicio lo exigían imperiosamente, y no podía menos que encontrarse con el señor alcalde, le hablaba con un respeto profundo. La prosperidad creada por Madeleine en Montreuil-sur-Mer tenía, además de los signos visibles, de los que ya hemos hablado, otro síntoma que, aún no siendo visible, no era menos significativo. Síntoma que no engaña nunca. Cuando la población sufre, cuando falta el trabajo, cuando el comercio es nulo, el contribuyente se resiste al impuesto por penuria, agota y deja pasar los plazos, y el Estado gasta mucho dinero en apremios. Cuando el trabajo abunda, cuando la región es feliz y rica, el impuesto se paga cómodamente, y le cuesta poco al Estado. Puede decirse que la miseria y la riqueza públicas tienen un termómetro infalible: los gastos de percepción del impuesto. En 7 años, los gastos de percepción del impuesto se habían reducido las 3/4 partes en el distrito de Montreuil-sur-Mer, lo cual era causa de que el señor de Villele, entonces ministro de Finanzas, citase frecuentemente este distrito. Tal era la situación cuando regresó Fantine. Nadie se acordaba ya de ella, pero afortunadamente la puerta de la fábrica del señor Madeleine era como un rostro amigo. Allí se presentó y fue admitida en el taller de mujeres. El oficio era completamente nuevo para Fantine y no podía ser muy experta en él. Por lo tanto, sacaba poca cosa como producto de su jornada, pero al fin aquello bastaba, el problema estaba resuelto y ganaba su vida. Libro quinto. El descenso. Octavo. La señora Victurnien gasta 35 francos en favor de la moral. Cuando Fantine vio que se ganaba la vida, tuvo un momento de júbilo. Vivir honradamente de su trabajo, qué favor del cielo. Recobró verdaderamente el gusto por el trabajo. Se compró un espejo, se alegró de ver en él su juventud, sus hermosos cabellos y sus bonitos dientes, olvidó muchas cosas, no pensó ya más que en su Cosette y en el porvenir, y fue casi feliz. Alquiló una pequeña habitación y la amuebló a crédito sobre su trabajo futuro, resto de sus hábitos de desorden. No pudiendo decir que estaba casada, se guardó mucho,
como ya lo hemos dejado entrever, de hablar de su hijita. En un principio, como se ha visto, pagaba a los Thénardier con puntualidad. Como no sabía más que firmar, para escribirles se veía obligada a valerse de un amanuense. Escribía con frecuencia. Esto fue observado. Empezóse a murmurar en el taller de mujeres que Fantine escribía cartas y que tenía ciertas maneras. Nadie mejor para espiar las acciones de los demás que aquellos a quienes nada puedan importarle. ¿Por qué este señor no viene sino al oscurecer? ¿Por qué este otro no cuelga la llave en su respectivo clavo de la portería, el jueves? ¿Por qué va siempre por callejuelas? ¿Por qué la señora desciende siempre del coche de alquiler antes de llegar a la casa? ¿Por qué envía a buscar un cuadernillo de papel de cartas, cuando tiene llena la papelera? Etcétera, etcétera. Existen seres que, por saber el secreto de tales enigmas, que les son por lo demás perfectamente indiferentes, gastan más dinero, prodigan más tiempo y se toman más trabajo de lo que sería necesario para ejecutar 10 buenas acciones, y lo hacen gratuitamente, por placer, sin que su curiosidad reciba más recompensa que la propia curiosidad. Seguirán a este o aquel durante días enteros, emplearán largas horas como centinelas en las esquinas, bajo los portales, de noche, con frío y con lluvia, corromperán a criados, emborracharán a cocheros y a lacayos, comprarán a la doncella, sobornarán a un portero. ¿Para qué? Para nada. Por encarnizamiento de ver, de saber y de penetrar en vidas ajenas. Puro comezón de murmurar. Y, a menudo, una vez conocidos estos secretos, publicados estos misterios, descubiertos estos enigmas, producen catástrofes, duelos, quiebras, ruinas de familias, existencias amargadas, con gran gozo de aquellos que lo han descubierto todo, sin interés, por puro instinto. Cosa triste, en verdad. Ciertas personas son malas únicamente por necesidad de hablar. Su conversación, charla en el salón, habladuría en la antecámara, es como esas chimeneas que consumen rápidamente la leña, necesitan mucho combustible, y el combustible es el prójimo. Observaron, pues, a Fantine. Más de una tenía envidia de sus cabellos rubios y de sus blancos dientes. Advirtióse que, en el taller, entre las demás, se volvía frecuentemente para enjugar una lágrima. Eran los momentos en que pensaba en su hija. Quizá también en el hombre que había amado. Es doloroso romper los sombríos lazos con el pasado. Observóse que escribía, al menos, 2 veces al mes, siempre a la misma dirección, y que franqueaba las cartas. Consiguieron la dirección, al señor Thénardier, mesonero, en Montfermeil. Hicieron hablar, en la taberna, al amanuense, viejo que no podía llenar su estómago de vino tinto sin vaciar su bolsillo de secretos. En una palabra, supieron que Fantine tenía un hijo. Debía ser una especie de mujerzuela. Hubo una comadre que hizo el viaje a Montfermeil, habló con los Thénardier, y dijo a su vuelta: mis 35 francos me ha costado, pero lo sé todo. He visto a la niña. La comadre que hizo aquello era una gorgona llamada señora Victurnien, guardiana y portera de la virtud de todo el mundo. La señora Victurnien tenía 56 años y forraba la máscara de la fealdad con la máscara de la vejez. Voz temblorosa y espíritu irregular. Aquella mujer había sido joven, cosa sorprendente. En su juventud, en pleno 93, se casó con un monje escapado del claustro, con gorro colorado, y que pasó de los bernardinos a los jacobinos. Era flaca, seca, áspera, puntiaguda, espinosa, casi ponzoñosa. Siempre acordándose de su fraile, del que había enviudado, y que la había domado y plegado mucho. Era una ortiga en que se advertía el roce del hábito frailuno. En la Restauración se hizo devota, pero tan enérgicamente que los clérigos le perdonaron su boda con el fraile. Poseía un pequeño patrimonio, que había legado ruidosamente a una comunidad religiosa. Estaba muy bien vista en el obispado de Arras. Esta señora Victurnien fue, pues, a Montfermeil y volvió diciendo: he visto a la niña. Tantos pasos requirieron su tiempo. Fantine llevaba ya un año en la fábrica, cuando una mañana la encargada del obrador le entregó, de parte del señor alcalde,
50 francos, diciéndole que ella no formaba ya parte del taller, e invitándola, de parte del señor alcalde, a que abandonara la ciudad. Esto ocurrió precisamente el mismo mes en que los Thénardier, después de haber pedido 12 francos en lugar de 6, le exigían 15 francos en lugar de 12. Fantine quedó aterrada. No podía irse, debía el alquiler y los muebles. 50 francos no bastaban para liquidar aquella deuda. Balbuceó algunas palabras de súplica. La encargada le dio a entender que tenía que salir inmediatamente del obrador. Por otra parte, Fantine no era más que una trabajadora mediocre. Oprimida por la vergüenza, más que por la desesperación, abandonó el taller y volvió a su habitación. Su falta era, pues, conocida por todos. No se sentía con fuerzas para decir una palabra. Le aconsejaron que fuera a visitar al señor alcalde. No se atrevió. El señor alcalde le daba 50 francos porque era bueno, y la arrojaba de allí porque era justo. Se sometió, pues, a este decreto. Libro quinto. El descenso. 9. Triunfo de la señora Victurnien. La viuda del monje sirvió, pues, para algo. En cuanto al señor Madeleine, nada había sabido de todo aquello. Son estas combinaciones de acontecimientos de las cuales la vida está llena. El señor Madeleine tenía por costumbre no entrar casi nunca en el obrador de mujeres. Había puesto a la cabeza de aquel obrador a una solterona, que le había proporcionado el cura, y tenía plena confianza en esta encargada, persona realmente respetable, firme, recta, íntegra, llena de la caridad que consiste en dar, pero que no poseía en el mismo grado la caridad que consiste en comprender y perdonar. El señor Madeleine se descargaba de todo en ella. Los mejores hombres se ven a menudo forzados a delegar su autoridad. En el uso de esta autoridad, y con la convicción de que obraba bien, la encargada instruyó el proceso, juzgó, condenó y ejecutó a Fantine. En cuanto a los 50 francos, los había dado de una suma que el señor Madeleine le confiaba para limosnas y socorro a las obreras, y de la que no rendía cuentas. Fantine se ofreció como criada en la localidad. Fue de casa en casa. Nadie quiso saber nada de ella. No había podido dejar la ciudad. El prendero que le había vendido los muebles. ¿Qué muebles?, le dijo, si os marcháis, os haré detener como ladrona. El propietario a quien debía su alquiler, le había dicho, sois joven y bonita, podéis pagar. Ella repartió los 50 francos entre el propietario y el prendero, devolvió a este las 3/4 partes de su mobiliario, quedándose únicamente con lo necesario, y se encontró sin trabajo, sin profesión, sin tener más que su cama, y debiendo todavía 100 francos. Se puso a coser gruesas camisas para los soldados de la guarnición, y ganaba 12 sueldos por día. Su hija le costaba 10. Fue en aquel momento cuando empezó a pagar irregularmente a los Thénardier. No obstante, una anciana que le encendía su vela cuando volvía de noche, le enseñó el arte de vivir en la miseria. Detrás de vivir con poco, está el vivir con nada. Son 2 habitaciones, la primera oscura, la segunda tenebrosa. Fantine aprendió cómo se priva uno completamente del fuego en el invierno, cómo se renuncia al pájaro, que comía 1/4 de sueldo de alpiste cada 2 días, cómo se hace de la saya una manta, y de la manta una saya, cómo se ahorra la vela, cenando a la luz de la ventana de enfrente. Nadie conoce todo el partido que ciertos seres débiles, que han envejecido en la miseria y en la honradez, saben sacar de un sueldo. Llega a ser un arte. Fantine adquirió este sublime arte y recobró algo de valor. En aquella época, decía a una vecina. Va, me digo yo, no durmiendo más que 5 horas y trabajando todas las demás en la costura, siempre llegaré a ganar casi para pan. Además, cuando se está triste se come menos. De modo que, con los sufrimientos, las inquietudes, un poco de pan por una parte, y pesares por otra, me alimentaré. En su angustia, tener a su pequeña hijita hubiese sido una extraña felicidad. Pensó en ir a buscarla. ¿Pero para qué? ¿Para hacerla partícipe de su desnudez? Además, debía a los Thénardier.
¿Cómo pagar? ¿Y el viaje? ¿Cómo costearlo? La vieja que le había dado lo que podríamos llamar lecciones de vida indigente, era una santa mujer llamada Marguerite, devota con verdadera devoción, pobre y caritativa con los pobres, y aun con los ricos. Sabía escribir lo suficiente para firmar Marguerite, y creía en Dios, lo cual constituye la ciencia. Hay muchas de estas virtudes aquí abajo. Un día estarán en lo alto. Esta vida tiene un mañana. En los primeros tiempos, Fantine estaba tan avergonzada que no se atrevía a salir. Cuando iba por la calle, comprendía que se volvían detrás de ella y la señalaban con el dedo. Todo el mundo la miraba, y nadie la saludaba. El desprecio áspero y frío de los transeúntes le penetraba en la carne y en el alma como un cierzo helado. En las pequeñas ciudades, una desgraciada parece estar desnuda bajo el sarcasmo y la curiosidad de todos. En París, al menos, nadie nos conoce, y esta oscuridad es como un vestido. Oh, cuánto hubiera deseado volver a París. Imposible. Fue preciso acostumbrarse a la desconsideración, como se había acostumbrado a la indigencia. Poco a poco, fue tomando una resolución. Después de 2 o 3 meses, sacudióse la vergüenza y empezó a salir, como si nada hubiera ocurrido. Todo me es igual, se dijo. Fue y vino, con la cabeza levantada y una sonrisa amarga, y sintió que se iba haciendo descarada. La señora Victurnien la veía pasar algunas veces ante su ventana, observaba la miseria de aquella criatura, gracias a ella puesta en su lugar, y se felicitaba. Los malos tienen una felicidad amarga. El exceso de trabajo fatigaba a Fantine, y aumentó la pequeña tos seca que la aquejaba. Decía algunas veces a su vecina Marguerite: «Tocad, veréis qué calientes tengo las manos». No obstante, por la mañana, cuando peinaba con un peine viejo y roto sus hermosos cabellos, que relumbraban como la seda floja, tenía sus minutos de feliz coquetería. Libro quinto. El descenso. 10. Continuación del triunfo. Fantine fue despedida hacia fines de invierno. Pasó el verano, pero el invierno volvió. Días cortos, menos trabajo. En invierno no hay calor, no hay luz, no hay mediodía, la tarde se une con la mañana, todo es bruma, crepúsculo, la ventana es gris, no se ve claro. El cielo es un tragaluz. Todo el día una cueva. El sol tiene el aspecto de un pobre. Terrible estación. El invierno cambia en piedra el agua del cielo y el corazón del hombre. Sus acreedores la acosaban. Fantine ganaba muy poco. Sus deudas habían aumentado. Los Thénardier, mal pagados, le escribían a cada instante cartas cuyo contenido la desolaba, y cuyo porte la arruinaba. Un día le escribieron que su pequeña Cosette estaba enteramente desnuda, con el frío que hacía, y que tenía necesidad de una saya de lana, y que era preciso que su madre enviara, al menos, 10 francos para ello. Recibió la carta y la estrujó entre sus manos todo el día. Por la noche, entró en casa de un peluquero que habitaba en el extremo de la calle y deshizo su peinado. Sus admirables cabellos rubios le cayeron hasta las caderas. «¡Qué hermosos cabellos!», exclamó el barbero. «¿Cuánto me daríais por ellos?», dijo ella. «10 francos». «Cortadlos». Compró una falda de punto y la envió a los Thénardier. Aquella falda puso furiosos a los Thénardier. Era el dinero lo que ellos querían. Dieron la falda a Éponine. La pobre Alondra continuó temblando. Fantine pensó: mi niña ya no tiene frío. La he vestido con mis cabellos. Se ponía pequeños gorros redondos que escondían su cabeza rapada y con los cuales estaba aún bonita. Una lucubración tenebrosa verificábase en el corazón de Fantine. Cuando vio que ya no podía peinarse, empezó a odiar todo lo que la rodeaba. Había participado durante mucho tiempo en la veneración de todos a Madeleine. No obstante, a fuerza de repetirse que era él quien la había echado, y que era él la causa de su desgracia, acabó por odiarle también. Cuando pasaba por delante de la fábrica,
en las horas en que los obreros estaban en la puerta, se esforzaba en reír y cantar. Una vieja obrera, que la vio una vez cantar y reír de aquel modo, dijo: «He ahí a una joven que acabará mal». Tomó un amante, el primero que se le presentó, un hombre a quien no amaba, por despecho, con rabia en el corazón. Era un miserable, una especie de músico mendigo, un ocioso indigente, que le pegaba, y que la dejó como ella le había tomado, con repugnancia. Fantine adoraba a su hija. Cuanto más descendía, cuanto más sombrío se iba haciendo todo a su alrededor, más irradiaba en el fondo de su alma aquel dulce angelito. Decía: «Cuando sea rica, tendré a mi Cosette conmigo». Y se reía. La tos no la abandonaba, y sentía sudores en la espalda. Un día, recibió de los Thénardier una carta concebida en estos términos: «Cosette está enferma de una enfermedad que hay en el pueblo. Tiene lo que llaman una fiebre miliar. Son precisas medicinas muy caras. Esto nos arruina y ya no podemos pagar. Si no nos enviáis 40 francos antes de 8 días, la pequeña morirá». Echóse a reír a carcajadas y dijo a su anciana vecina: «Vaya. Están buenos. 40 francos. Nada más que eso. Son 2 napoleones. ¿De dónde quieren que los saque? Qué estúpidos son estos aldeanos». No obstante, se dirigió a la escalera cerca de una ventanilla, y leyó de nuevo la carta. Luego, bajó la escalera y salió corriendo y saltando, riendo aún. Alguien la encontró y le dijo: «¿Qué os pasa que estáis tan alegre?». Ella respondió: «Una gran tontería que acaban de escribirme unos aldeanos. Me piden 40 francos. Lugareños al fin». Cuando cruzaba la plaza, vio a un grupo de gente que rodeaba un coche de forma extraña, sobre el cual, en pie, peroraba un hombre vestido de rojo. Era un charlatán, dentista ambulante, que ofrecía al público dentaduras completas, opiatas, polvos y elixires. Fantine se mezcló con el grupo y se puso a reír, como todos los demás, de aquella arenga en la que había argot para la canalla y jerga para la gente fina. El charlatán vio a aquella hermosa muchacha, que reía y exclamó de repente: «Tenéis bonitos dientes, joven risueña. Si queréis venderme los incisivos, os daré, por cada uno de ellos, un Napoleón de oro». «¿Qué son los incisivos?», preguntó Fantine. «Los incisivos», repuso el profesor dentista, «son los dientes de delante, los 2 de arriba». «¡Qué horror!», exclamó Fantine. «¿2 napoleones?», gruñó una vieja desdentada que estaba allí. «Vaya una mujer afortunada». Fantine huyó y se tapó las orejas para no oír la voz ronca de aquel hombre que le gritaba: «Reflexionad, hermosa. 2 napoleones son algo. Si el corazón os lo aconseja, id a verme, esta tarde, a la posada de la Cubierta de Plata. Allí me encontraréis». Fantine regresó a su casa. Iba indignada y contó el caso a su buena vecina Marguerite. «¿Comprendéis esto? ¿No es un hombre abominable? ¿Cómo se deja que esta gente ande por el pueblo? Arrancarme mis dientes de delante. Esto sería horrible. Los cabellos vuelven a crecer, pero... los dientes. Ah, monstruo. Antes preferiría arrojarme desde un 5.º piso de cabeza a la calle». Me ha dicho que estaría esta tarde en la Cubierta de Plata. «¿Y cuánto te ofrecía?», preguntó Marguerite. «2 napoleones». «Esos son 40 francos». «Sí», asintió Fantine, «son 40 francos». Quedó pensativa y se puso a su labor. Al cabo de un cuarto de hora, abandonó su costura y volvió a releer la carta de los Thénardier en la escalera. Al volver, dijo a Marguerite, que trabajaba cerca de ella: «¿Qué es una fiebre miliar? ¿Lo sabéis?». «Sí», repuso la vieja, «es una enfermedad». «¿Y se necesitan muchas medicinas?». «Oh, medicinas terribles».
¿Y en qué consiste? Es una enfermedad como otras. Ataca a los niños. Sí, especialmente a los niños. ¿Y mueren muchos? Muchos, afirmó Marguerite. Fantine salió y fue a leer una vez más la carta. Por la tarde, bajó y la vieron dirigirse hacia la calle de París, donde se hallan las posadas. A la mañana siguiente, como Marguerite entrase en la habitación de Fantine antes del amanecer, pues trabajaban siempre juntas y, de este modo, no encendían más que una vela para las dos, encontró a Fantine sentada en la cama, pálida, helada. No se había acostado. Su gorro le había caído sobre las rodillas. La vela había ardido toda la noche y estaba casi enteramente consumida. Marguerite se detuvo en el umbral, petrificada por tan enorme desorden, y exclamó: «Señor, la vela se ha consumido toda. ¿Qué ocurre?». Después miró a Fantine, que volvía hacia ella su cabeza sin cabellos. Fantine, desde la víspera, había envejecido 10 años. «Jesús», exclamó Marguerite. «¿Qué tenéis, Fantine?». «No tengo nada», respondió Fantine, «al contrario. Mi niña no morirá de esa terrible enfermedad, por falta de socorro. Estoy contenta». Al hablar así, mostraba a la vieja 2 napoleones de oro, que brillaban sobre la mesa. «Jesús, Dios mío», dijo Marguerite. «Pero si es una fortuna. ¿De dónde habéis sacado estos luises de oro?». «Los he ganado», respondió Fantine. Al mismo tiempo, sonrió. La vela alumbraba su rostro. Era una sonrisa sangrienta. Una saliva rojiza surcaba las comisuras de los labios, y en la boca tenía un agujero negro. Los 2 dientes habían sido arrancados. Envió los 40 francos a Montfermeil. Pero aquello había sido un ardid de los Thénardier para obtener el dinero. Cosette no estaba enferma. Fantine arrojó su espejo por la ventana. Desde hacía mucho tiempo había abandonado su celda del segundo piso por un tabuco cerrado con un picaporte, debajo del tejado. Una de esas buhardillas en que el techo forma ángulo con el suelo, y en que a cada instante tropieza la cabeza. La pobre no podía ir al fondo de su habitación, como al fondo de su destino, sino encorvándose, más y más. Ya no tenía cama, le quedaba solo un pingo al que llamaba cobertor, un colchón en el suelo y una silla desvencijada. Un pequeño rosal que tenía se había secado, olvidado en un rincón. En el otro rincón se veía un bote de manteca, que servía para poner agua, que se helaba en invierno, y en la cual quedaban marcados, por círculos de hielo, los diferentes niveles del líquido. Había perdido la vergüenza, y perdió la coquetería. Último indicio, salía con gorros sucios. Ya por falta de tiempo, ya por indiferencia, no recosía su ropa. A medida que se rompían los talones, iba metiendo las medias en los zapatos. Ello se descubría por ciertos pliegues perpendiculares. Remendaba su corpiño, viejo y gastado, con pedazos de tela de algodón, que se desgarraban al menor movimiento. Las personas a quienes debía le hacían escenas, y no le dejaban reposo alguno. Las encontraba en la calle y las volvía a encontrar en la escalera. Pasaba noches enteras llorando y pensando. Tenía los ojos muy brillantes y sentía un dolor fijo en el hombro, hacia lo alto del omóplato izquierdo. Tosía mucho. Odiaba profundamente a Madeleine, y no se quejaba. Cosía 17 horas diarias, pero una contratista del trabajo de las cárceles, que hacía trabajar más barato a las presas, hizo de pronto bajar los precios, con lo cual se redujo a 9 sueldos el jornal de las trabajadoras libres. 17 horas de trabajo y 9 sueldos diarios. Sus acreedores eran más implacables que nunca. El prendero, que había recuperado casi todos los muebles, le decía sin cesar: «¿Cuándo pagarás, pícara?». ¿Qué más quería ella, buen Dios? Se sentía acorralada y se iba desarrollando en ella algo de fiera. Por aquel entonces, los Thénardier le escribieron diciendo que, decididamente,
Habían esperado con demasiada bondad, pero que eran precisos 100 francos inmediatamente. De lo contrario, pondrían en la calle a la pequeña Cosette, aún convaleciente de su grave enfermedad, en el frío, en los caminos, y que fuese de ella lo que pudiese, y que reventaría, si tal era su deseo. 100 francos, pensó Fantine. Pero, ¿dónde hay una ocupación para ganar 100 sueldos diarios? Vaya, se dijo. Venderemos el resto. La infortunada se hizo mujer pública. Libro quinto. El descenso. 11. Christus nos liberavit. ¿Qué es esta historia de Fantine? Es la sociedad comprando una esclava. ¿A quién? A la miseria. Al hambre, al frío, al aislamiento, al abandono, a la desnudez. Pacto doloroso. Un alma por un pedazo de pan. La miseria ofrece, la sociedad acepta. La santa ley de Jesucristo gobierna nuestra civilización, pero no la penetra todavía. Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea. Es un error. Existe aún, pero no pesa más que sobre la mujer, y se llama prostitución. Pesa sobre la mujer, es decir, sobre la gracia, sobre la debilidad, sobre la belleza, sobre la maternidad. Esta no es una de las menores vergüenzas del hombre. Al punto al que hemos llegado de este doloroso drama, nada queda ya a Fantine de lo que era en otro tiempo. Se ha convertido en mármol al hacerse lodo. Quien la toca siente frío. Pasa, os soporta, y os ignora. Es la figura deshonrada y severa. La vida y el orden social le han dicho su última palabra. Le ha acontecido todo lo que podía acontecerle. Lo ha sentido todo, soportado todo, experimentado todo, sufrido todo, perdido todo, llorado todo. Se ha resignado, con esa resignación que se parece a la indiferencia, como la muerte se parece al sueño. Ya no evita nada. Ya no teme a nada. Que caiga sobre ella todo el nubarrón, y que pase sobre ella todo el océano. ¿Qué le importa? Es una esponja empapada. Al menos, esto cree ella. Pero es un error creer que la desgracia se agota, y que se toca el fondo de una situación, cualquiera que ésta sea. Ah. ¿Qué son estas vidas que se precipitan desordenadamente? ¿A dónde van? ¿Por qué son así? El que esto sabe ve en toda oscuridad. Está solo. Se llama Dios. Libro quinto. El descenso. 12. Los ocios del señor Bamatagois. Hay en todas las poblaciones pequeñas, y en particular había en Montreuil-sur-Mer, una clase de jóvenes que consumen 500 libras de renta en provincias con el mismo aire con que sus iguales devoran en París 200.000 francos por año. Son seres de la gran especie ambigua. Impotentes, parásitos, nulos, que tienen un poco de tierra, un poco de tontería, un poco de ingenio, que serían rústicos en un salón y se creen caballeros en una taberna, que dicen, mis prados, mis bosques, mis colonos, que silban a las actrices de teatro para probar que son personas de gusto, que se querellan con los oficiales de la guarnición para probar que son gentes de guerra, que cazan, fuman, bostezan, huelen a tabaco, juegan al billar, contemplan a los viajeros descender de la diligencia, viven en el café, cenan en la posada, tienen un perro que come los huesos debajo de la mesa y una amante que pone los platos encima, que escatiman los cuartos, exageran las modas, admiran la tragedia, desprecian a las mujeres, gastan las botas viejas, copian a Londres a través de París y a París a través de Pont-à con acento grave muson, envejecen, no trabajan, no sirven para nada y tampoco dañan gran cosa. El señor Félix Tholonges, si se hubiese quedado en provincias y no hubiera visto nunca París, habría sido uno de estos hombres. Si fuesen más ricos, se diría de ellos, son elegantes. Si fuesen más pobres, se diría, son holgazanes. Son únicamente desocupados. Entre estos desocupados, los hay fastidiosos, fastidiados, extravagantes y, unos pocos, algo chuscos. Por aquel tiempo,
Un elegante se componía de un gran cuello, una gran corbata, un reloj con dijes, 3 chalecos sobrepuestos, de colores distintos, el azul y el rojo interiores, un frac de color de aceituna, de talle corto y cola de bacalao, con doble hilera de botones de plata juntos unos a otros y subiendo hasta el hombro, y con un pantalón color de aceituna más claro, adornado en sus 2 costuras por un número de bandas indeterminado, pero siempre impar, variando de 1 a 11, límite que nunca era franqueado. Añadida a esto, unos zapatos botas con pequeñas herraduras en el talón, un sombrero de copa alta y de alas estrechas, unos cabellos formando tupé, un enorme bastón, una conversación realzada por los retrócanos de Potier. Sobre todo, espuelas y bigotes. En aquella época, los bigotes querían decir burgués, y las espuelas querían decir peatón. El elegante de provincias llevaba las espuelas más largas y los bigotes más pronunciados. Era el tiempo de la lucha de las repúblicas de América Meridional contra el rey de España, de Bolívar contra Morillo. Los sombreros de alas estrechas eran realistas, y se llamaban morillos. Los liberales llevaban sombreros de alas anchas, que se llamaban bolívares. 8 o 10 meses después de lo que hemos referido en las páginas precedentes, en los primeros días de enero de 1823, una tarde que había nevado, uno de estos elegantes, uno de estos despreocupados, uno de buenas ideas, pues llevaba un morillo, cálidamente embozado en una de esas amplias capas que completaban en los tiempos fríos el traje de moda, se divertía en hostigar a una mujer que pasaba, en traje de baile, muy escotada y con flores en la cabeza, por delante de la puerta del café de los oficiales. Este elegante fumaba, pues ello estaba decididamente de moda. Cada vez que aquella mujer pasaba por delante de él, le arrojaba, con una bocanada de humo de su cigarro, algún apóstrofe que él creía ingenioso y alegre, como: «¡Qué fea eres! ¡Escóndete! No tienes dientes», etc. Este señor se llamaba señor Bamatabois. La mujer, triste espectro disfrazado que iba y venía sobre la nieve, no le respondía, ni siquiera le miraba, y no por esto realizaba con menos regularidad su paseo, que la llevaba cada 5 minutos bajo el sarcasmo, como el soldado condenado que va y vuelve bajo los vergajazos. El poco efecto que causaba picó sin duda al ocioso, que, aprovechando un momento en que ella se volvía, se fue detrás de ella, con paso de lobo, y ahogando la risa se agachó, cogió un puñado de nieve y se lo hundió bruscamente en la espalda, entre los hombros desnudos. La joven dio un rugido, se volvió, saltó como una pantera y se arrojó sobre el hombre clavándole las uñas en el rostro, con las más espantosas palabras que puedan oírse en un cuerpo de guardia. Aquellas injurias, vomitadas con una voz enronquecida por el aguardiente, salían asquerosamente de la boca de una mujer a la cual le faltaban, en efecto, los 2 dientes delanteros. Era Fantine. Al ruido que esto produjo, los oficiales salieron en tropel del café, los transeúntes se agruparon y se formó un gran corro alegre, silbando y aplaudiendo alrededor de aquel torbellino compuesto de 2 seres en los cuales apenas se podía reconocer a un hombre y a una mujer, el hombre debatiéndose con el sombrero en el suelo, y la mujer golpeando con pies y puños, despeinada, rugiendo, sin dientes y sin cabellos, lívida de cólera, horrible. De repente, un hombre de alta estatura salió vivamente de la multitud, agarró a la mujer por el corpiño de satén, cubierto de barro, y le dijo: «Sígueme». La mujer levantó la cabeza. Su voz furiosa se apagó súbitamente. Sus ojos estaban vidriosos. De lívida, se había puesto pálida y temblaba con un estremecimiento de terror. Había reconocido a Javert. El elegante había aprovechado la ocasión para escapar. Libro V. El descenso. 13. Solución de algunas cuestiones de policía municipal. Javert apartó a los concurrentes, deshizo el corro y echó a andar, a grandes pasos, hacia la oficina de policía, que estaba al extremo de la plaza, arrastrando a la miserable tras de sí. Ella se dejó llevar maquinalmente. Ni él ni ella decían una sola palabra. La nube de espectadores, en el paroxismo de la alegría, los seguía con sus pupilas. La suprema miseria es siempre ocasión de obscenidades. Al llegar a la oficina de policía, que era una sala baja, caldeada por una estufa y custodiada por un guardia,
con una puerta vidriera enrejada que daba a la calle. Javert abrió la puerta, entró con Fantine y cerró la puerta tras él, con gran descontento de los curiosos, que se empinaron sobre la punta de los pies y alargaron el cuello tratando de ver. La curiosidad es una glotonería. Ver es devorar. Al entrar, Fantine fue a caer en un rincón, inmóvil y muda, acurrucada como una perra que tiene miedo. El sargento de guardia trajo una vela encendida y la dejó sobre una mesa. Javert se sentó y de su bolsillo sacó una hoja de papel timbrado, poniéndose a escribir. Esta clase de mujeres están enteramente abandonadas por nuestras leyes a la discreción de la policía. Hace de ellas lo que quiere, las castiga como le parece, y confisca, según su talante, esas dos tristes cosas que se llaman su industria y su libertad. Javert estaba impasible. Su rostro serio no traicionaba emoción alguna. No obstante, estaba grave y profundamente preocupado. Era aquel uno de esos momentos en que ejercía sin sujeción de nadie, pero con todos los escrúpulos de una conciencia severa, su temible poder discrecional. En aquel instante comprendía que su cargo de jefe de policía era un tribunal. Juzgaba y además condenaba. Llamaba en su auxilio a cuantas ideas tenía en su espíritu para el buen desempeño de la gran cosa que estaba haciendo. Cuanto más examinaba el hecho de aquella mujer, más indignado se sentía. Era evidente que acababa de ver cometer un crimen. Acababa de ver, allá en la calle, a la sociedad, representada por un propietario elector, insultada y atacada por una criatura excluida de todo derecho. Una prostituta había atentado contra un ciudadano. Él, Javert, lo había visto. Escribía en silencio. Cuando hubo terminado, firmó, dobló el papel y dijo al sargento de guardia, al entregárselo: «Tomad 3 hombres y conducid a esta mujer a la cárcel». Luego, volviéndose hacia Fantine, «Ya tienes para 6 meses». La desgraciada se estremeció. 6 meses. 6 meses de prisión, exclamó. 6 meses ganando 7 sueldos diarios. ¿Qué será de mi Cosette? Mi hija. Mi hija. Debo aún más de 100 francos a los Thénardier, señor inspector. ¿No lo sabéis? Se arrastró por las baldosas mojadas por las botas fangosas de todos aquellos hombres, sin levantarse, de rodillas, uniendo las manos. Señor Javert, dijo, os pido gracia. Os aseguro que yo no he tenido la culpa. Si hubierais visto el principio. Os juro por Dios que yo no he tenido la culpa. Es el señor, a quien no conozco, quien me ha echado nieve en la espalda. Es que tiene derecho a echarme nieve en la espalda, cuando yo pasaba tranquilamente, sin hacer daño a nadie. Por esto me exalté. Estoy algo enferma. Miradlo. Y, además, ya hacía un rato que me estaba insultando. Eres fea. No tienes dientes. Ya sé yo que no tengo dientes. Yo no hacía nada. Me decía a mí misma, es un caballero que se divierte. Fui prudente con él, no le hablé. Fue entonces cuando me echó la nieve en la espalda. Señor Javert, mi buen señor inspector. Es que no hay nadie que lo haya visto para poderos decir que es verdad. Quizás he hecho mal enfadándome. Ya sabéis, en el primer instante nadie es dueño de sí. Hay prontos. Además, es cruel sentir sobre sí una cosa tan fría, cuando menos se espera. He hecho mal estropeando el sombrero de aquel caballero. ¿Por qué se ha marchado? Le pediría perdón. Oh, Dios mío, no me importa tener que pedirle perdón. Dispensadme por esta vez, señor Javert. Mirad, no sabéis esto, en las prisiones se ganan solo 7 sueldos, esto no es culpa del gobierno, pero no se gana más que esto. Y figuraos que yo tengo que pagar 100 francos, pues de otro modo echarán a la pequeña. Oh, Dios mío. Yo no puedo tenerla conmigo. Es vergonzoso lo que yo hago. Oh, mi Cosette, mi angelito de la buena Virgen. ¿Qué será de ella? Mirad, los Thénardier, los posaderos, los campesinos, no entienden de razones. Necesitan dinero. No me metáis en la cárcel. Mirad, tengo una niña, a quien pondrán en medio del camino, a la aventura, en pleno invierno. Hay que tener piedad de estas criaturas,
mi buen señor Javert. Si fuera mayor, podría ganarse la vida, pero no es posible a esta edad. En el fondo no soy una mala mujer. No es la cobardía ni el vicio los que han hecho de mí lo que veis. Si bebo aguardiente, es por miseria. No me gusta, pero me aturde. Cuando era más feliz, si se hubieran examinado mis armarios, se habría visto que yo no era una mujer coqueta y desordenada. Yo tenía ropa blanca, mucha ropa blanca. Tened piedad de mí, señor Javert. Ella hablaba así, arrodillada, sacudida por los sollozos, cegada por las lágrimas, desnuda la garganta, retorciéndose las manos, tosiendo con una tos seca, balbuceando en voz baja, con la voz de la agonía. El gran dolor es un rayo divino y terrible que transfigura a los miserables. En aquel momento, Fantine había vuelto a ser hermosa. En ciertos instantes, se detenía y besaba tiernamente el bajo del levitón del polizonte. Hubiera enternecido un corazón de granito, pero no se estremece un corazón de madera. Vamos, dijo Javert. Ya te he escuchado. ¿Has acabado ya? Ahora ya tienes para 6 meses. Ni el Padre Eterno en persona podría hacer nada en esto. Cuando oyó estas palabras solemnes, ni el Padre Eterno en persona podría hacer nada, comprendió que la sentencia se había dictado. Cayó abatida, murmurando: «Perdón». Javert volvió la espalda. Los guardias la cogieron por el brazo. Algunos minutos antes, había entrado en la sala un hombre, sin que reparasen en él. Había cerrado la puerta y se había aproximado, al oír las súplicas desesperadas de Fantine. En el momento en que los guardias echaron mano a la desgraciada, que no quería levantarse, dio un paso, salió de la sombra y dijo: «Un momento, por favor». Javert levantó los ojos y reconoció al señor Madeleine. Se quitó el sombrero y, saludando con cierta especie de torpeza y enfado, dijo: «Perdón, señor alcalde». Aquellas palabras, señor alcalde, produjeron en Fantine un efecto extraño. Se levantó rápidamente, como un espectro que surge de la tierra, rechazó a los guardias con los 2 brazos, se dirigió al señor Madeleine, antes de que pudieran contenerla y, mirándole fijamente, con gesto extraviado, exclamó: «Ah, ¿eres tú el señor alcalde?». Luego, estalló en carcajadas y le escupió en el rostro. El señor Madeleine se limpió la cara y dijo: «Inspector Javert, poned a esta mujer en libertad». Javert creyó que iba a volverse loco. Experimentaba, en aquel instante, una después de otra y casi mezcladas, las emociones más fuertes que había sentido en su vida. Que una mujer pública escupiera al rostro de un alcalde era algo tan monstruoso que, en sus suposiciones más terribles, hubiera considerado un sacrilegio creer en su posibilidad. Por otro lado, en el fondo de su pensamiento, hacía una comparación horrible entre lo que era aquella mujer y lo que podía ser aquel alcalde, y entonces entreveía con horror que nada había de extraño en aquel prodigioso atentado. Pero, cuando vio a aquel alcalde, a aquel magistrado, limpiarse tranquilamente el rostro y decir: «Poned en libertad a esta mujer», sintió como un deslumbramiento de estupor. Le faltaron el pensamiento y la palabra. Su asombro había pasado los límites de lo posible. Quedó mudo. Las palabras del alcalde no habían causado menor efecto en Fantine. Levantó su brazo desnudo y se asió a la llave de la estufa, como una persona que vacila. Miró vagamente a su alrededor, y se puso a hablar en voz baja, como si hablara consigo misma. «En libertad. Que me dejen marchar. Que no vaya a la cárcel por 6 meses. ¿Quién ha dicho esto? No es posible que alguien haya dicho esto. He oído mal. ¿No será el monstruo del alcalde? Es usted, mi buen señor Javert, quien ha dicho que me pongan en libertad. Oh, yo os contaré y me dejaréis marchar. Este monstruo de alcalde, este pícaro viejo es la causa de todo. Figuraos, señor Javert, que me ha despedido a causa de las habladurías de una porción de pícaras que hay en el taller. Si esto no es horroroso. Despedir a una pobre muchacha que cumple honestamente con su deber en el trabajo. Entonces no pude ganar lo suficiente,
y de ahí provino mi desgracia. Es necesaria una reforma, que estos señores de la policía podrían hacer, y es impedir a los contratistas de las cárceles que causen perjuicio a las trabajadoras pobres. Voy a explicaros esto. Ganáis, por ejemplo, 12 sueldos con las camisas, y baja el precio a 9 sueldos. Ya no es posible vivir. Entonces, es preciso ir a donde se pueda. Yo tenía mi pequeña Cosette y me he visto obligada a hacerme una mala mujer. Ahora comprenderéis cómo tiene la culpa de todo el pícaro alcalde. Yo he pisoteado el sombrero de aquel caballero, frente al café de los oficiales, pero antes él me había echado a perder un vestido con la nieve. Nosotras no tenemos más que un vestido de seda para salir por la noche. Ya veis que yo no he hecho daño intencionadamente, de verdad, señor Javert, y por todas partes veo mujeres mucho peores que yo y que son mucho más felices. Oh, señor Javert, vos sois quien habéis dicho que me pongan en libertad. ¿No es cierto? Informaos, hablad a mi casero, pago mi alquiler, y os dirá que soy honrada. Ah. Dios mío, os pido perdón. Sin darme cuenta, he tocado la llave de la estufa y ha salido el humo. El señor Madeleine escuchaba con atención profunda. Mientras ella hablaba, había buscado en el bolsillo de su chaleco, había sacado su bolsa y la había abierto. Estaba vacía. La había guardado de nuevo en el bolsillo. Dijo a Fantine. ¿Cuánto habéis dicho que debéis? Fantine, que solo miraba a Javert, se volvió hacia él y dijo. ¿Te hablo yo a ti? Luego, dirigiéndose a los guardias. ¿Habéis visto cómo le he escupido a la cara? Ah, bribón de alcalde, vienes aquí para meterme miedo, pero yo no tengo miedo de ti. Tengo miedo del señor Javert. Tengo miedo de mi buen señor Javert. Y mientras así hablaba, se volvió hacia el inspector. Es preciso, señor inspector, ser justo. Yo comprendo que vos sois justo, señor inspector. De hecho, todo es muy sencillo. Un hombre que juega a echar un poco de nieve en la espalda de una mujer. Esto hace reír a los oficiales, que tienen ganas de broma, y allí estamos nosotras que solo servimos para que estos señores se diviertan. Os presentáis, tenéis que restablecer el orden, os lleváis a la mujer que ha faltado. Pero luego, al reflexionar, como sois bueno, decís que me pongan en libertad. Es por la pequeña, porque 6 meses de cárcel me impedirían alimentar a mi niña. Solamente decís. No reincidas, bribona. Oh, no reincidiré, señor Javert. Aunque hagan conmigo todo lo que quieran. Yo no me moveré. Hoy he gritado, porque me hicieron daño. Me sorprendió la frialdad de la nieve y, como os he dicho, yo no estoy muy bien, toso, tengo en el estómago como una bola que me quema, el médico me dice que me cuide. Tened, tocad, dadme vuestra mano, no tengáis miedo, es aquí. Ya no lloraba, su voz era acariciadora. Apoyaba en su garganta, blanca y delicada, la gruesa mano ruda de Javert, y le miraba sonriendo. De repente, arregló el desorden de sus vestidos, dejó caer los pliegues de su traje, que, al arrastrarse, se habían levantado casi hasta la altura de las rodillas, y se dirigió hacia la puerta, diciendo a media voz a los guardias, con un amistoso signo de cabeza. Vamos, muchachos, el inspector ha dicho que me soltéis, y me voy. Puso la mano en el picaporte. Un paso más y estaba en la calle. Javert, hasta aquel momento, había permanecido inmóvil, con la mirada fija en el suelo, en medio de esta escena como una estatua fuera de lugar, que espera que la pongan en alguna parte. El ruido que hizo el picaporte le hizo despertar. Levantó la cabeza, con una expresión de soberana autoridad, expresión siempre tanto más pavorosa cuanto más baja es la autoridad, feroz en la bestia salvaje, atroz en el hombre que no es nada. Sargento, gritó, ¿no veis que esa pícara se va? ¿Quién os ha dicho que la dejéis marchar? Yo, dijo Madeleine. Fantine, al oír la voz de Javert, había temblado y soltado el picaporte, como un ladrón sorprendido suelta el objeto robado. Al oír la voz de Madeleine, se volvió y, sin pronunciar una palabra, sin respirar siquiera,
Su mirada pasó de Madeleine a Javert y de Javert a Madeleine, según hablaba uno u otro. Evidentemente era preciso que Javert estuviese, como suele decirse, fuera de juicio, para que se atreviera a apostrofar al sargento, como lo había hecho, después de la invitación del alcalde a poner a Fantine en libertad. ¿Había olvidado que estaba delante del alcalde? Había concluido por decirse a sí mismo que era imposible que una autoridad hubiese dado semejante orden, y que ciertamente el señor alcalde había dicho, sin querer, una cosa por otra. O bien, después de haber oído tantas cosas incomprensibles en 2 horas, se decía que debía tomar una resolución suprema, que el pequeño debía hacerse grande, el polizonte transformarse en magistrado, el hombre de policía convertirse en hombre de justicia, y que, en aquella situación extrema, el orden, la ley y la moral, el gobierno y la sociedad entera se personificaban en él, Javert. Sea lo que fuere, cuando el señor Madeleine pronunció ese «yo», se vio al inspector de policía volverse hacia el señor alcalde, pálido, frío, con los labios lívidos, la mirada desesperada, todo el cuerpo agitado por un temblor imperceptible, y, cosa inaudita, decirle con la vista baja, pero firme: «Señor alcalde, esto no puede ser». «¿Cómo?», dijo el señor Madeleine. «Esta desgraciada ha insultado a un ciudadano». «Inspector Javert», dijo el señor Madeleine, con un acento conciliador y tranquilo, «escuchad. Sois un hombre honesto y no tengo inconveniente en explicarme con vos. Vais a oír la verdad. Pasaba yo por la plaza cuando os llevabais a esta mujer. Había aún algunos grupos, me he informado y lo he sabido todo. El ciudadano es el que ha faltado, y quien hubiera debido ser detenido». Javert respondió: «Esta miserable acaba de insultaros, señor alcalde». «Bien. Eso es cuestión mía», dijo el señor Madeleine. «Mi injuria me pertenece, creo yo. Puedo hacer de ella lo que me plazca». «Perdonad, señor alcalde. Su injuria no os pertenece a vos, sino a la justicia». «Inspector Javert», replicó el señor Madeleine, «la primera justicia es la conciencia. He oído a esta mujer. Sé lo que hago. Y yo, señor alcalde, no comprendo lo que estoy viendo». «Entonces, contentaos con obedecer». «Obedezco a mi deber. Mi deber quiere que esta mujer sea condenada a 6 meses de cárcel». El señor Madeleine repuso con dulzura: «Escuchad esto. No estará en la cárcel ni un solo día». Al oír estas palabras decisivas, Javert osó mirar fijamente al alcalde, y le dijo, con un sonido de voz siempre profundamente respetuoso: «Siento muchísimo tener que oponerme al señor alcalde, es la primera vez en mi vida, pero él se dignará permitirme hacerle observar que estoy dentro de los límites de mis atribuciones. Quedo, puesto que el señor alcalde lo quiere, dentro del derecho del ciudadano. Yo lo presencié. Esta mujer se arrojó sobre el señor Bamatabois, que es elector y propietario de esa hermosa casa con balcón que hace esquina a la explanada, con 3 pisos, y toda ella de piedra labrada. Porque, en fin, hay cosas en este mundo. Pero, sea lo que sea, señor alcalde, este es un hecho de policía, sucedido en la calle, que me corresponde. Y por lo tanto retengo a Fantine». Entonces, el señor Madeleine se cruzó de brazos y dijo, con una voz severa que nadie en la ciudad había oído aún: «El hecho de que habláis es un hecho de policía municipal. En los términos de los artículos 9, 11, 15 y 70, yo soy el juez. Ordeno que esta mujer sea puesta en libertad». Javert quiso intentar un último esfuerzo. «Pero, señor alcalde, os recuerdo, a vos, el artículo 81 de la ley del 13 de diciembre de 1799, sobre la detención arbitraria. Señor alcalde, permitid». «Ni una palabra más». «No obstante». «Salid», ordenó el señor Madeleine. Javert recibió el golpe en pie, de frente, en medio del pecho, como un soldado ruso. Saludó profundamente al señor alcalde y salió. Fantine se separó un poco de la puerta y le vio,
con estupor, pasar a su lado. No obstante, también ella era presa de una extraña emoción. Se acababa de ver, en cierta manera, disputada entre dos potencias opuestas. Había visto luchar ante sus ojos a dos hombres, teniendo en sus manos su libertad, su vida, su alma, su hija. Uno de estos hombres la arrastraba hacia la sombra, el otro hacia la luz. En esta lucha, a la que su temor prestaba grandes dimensiones, estos dos hombres se le presentaban como dos gigantes. Uno hablaba como su demonio, el otro como su buen ángel. El ángel había vencido al demonio y, cosa que la hacía temblar de pies a cabeza, este ángel, este libertador, era precisamente el hombre a quien ella aborrecía, el alcalde que ella había considerado durante tanto tiempo como responsable de todos sus males. Madeleine, y en el momento mismo en que ella acababa de insultarle de modo terrible. La salvaba. ¿Se habría equivocado? Debía cambiar todos sus sentimientos. No lo sabía, temblaba. Escuchaba aturdida, miraba atónita, y a cada palabra que decía el señor Madeleine, sentía deshacerse en su interior las horribles tinieblas del odio, y nacer en su corazón algo consolador, inefable, algo que era la alegría, la confianza y el amor. Cuando Javert hubo salido, el señor Madeleine se volvió hacia ella y le dijo con una voz lenta, hablando con trabajo, como un hombre grave que no quiere llorar: «Os he oído. No sabía nada de lo que habéis contado. Creo que es verdad, y siento que es verdad. Ignoraba incluso que hubierais abandonado mis talleres. ¿Por qué no os dirigisteis a mí? Pero yo pagaré ahora vuestras deudas, haré venir a vuestra hija, o que vayáis a buscarla. Viviréis aquí, en París o donde queráis. Yo me encargo de vuestra hija y de vos. No trabajaréis más, si no queréis. Os daré todo el dinero que sea preciso. Volveréis a ser honrada, volviendo a ser feliz. E incluso, escuchad, si todo es como decís, y no lo dudo, no habéis dejado nunca de ser virtuosa y santa a los ojos de Dios. Oh, pobre mujer». Aquello era mucho más de lo que la pobre Fantine podía soportar. Tener a Cosette. Salir de esa vida infame. Vivir libre, rica, honesta y feliz con Cosette. Ver bruscamente desplegarse, en medio de su miseria, todas estas realidades del paraíso. Miró como atontada al hombre que le hablaba y no pudo más que lanzar 2 o 3 sollozos. Dobláronse sus piernas, se puso de rodillas ante el señor Madeleine y, sin que él pudiese impedirlo, le cogió la mano y posó en ella los labios. Luego, Fantine se desmayó,